Bien, entonces para esta semana estamos trabajando el tema de amplificadores operacionales. Hablamos de que un amplificador operacional es un amplificador de voltaje por defecto que utiliza técnicas de realimentación para para controlar sus características principales, que son la ganancia. La ganancia pues no es más que un factor de multiplicación, una relación que hay entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, que en este caso el voltaje de entrada no es más que un diferencial que hay entre el pin negativo, la entrada inversora y la entrada no inversora. Él con eso, entonces lo que hace es, si voy a establecer una ganancia, entonces bajo unas configuraciones voy a dejar que esa ganancia la controle o no la controle con unos parámetros resistivos externos, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de un lazo de realimentación negativo, casi siempre, no casi siempre, sino siempre en la electrónica, me sugiere estabilidad. Cuando yo hablo de estabilidad, entonces eh, pasa esto. Voy a hacer un esquema acá rápido, en el cual lo que yo hago es esto. Yo pienso que por acá va a entrar una señal sinusoidal, una señal sinusoidal, vamos a hacerla por acá, ¿sí? Esta es mi señal sinusoidal chiquita, y por acá va a salir una señal sinusoidal grande. Y voy a solamente hacer referencia a esta. Y yo tengo por acá una polarización, eh, en el ejemplo, decía yo que es como si yo me alimentara para poder hacer un ejercicio físico, yo como persona, como humano. Entonces voy a tener una referencia que para mí va a ser la alimentación, ¿sí? Mi alimentación física. Eh, cuando yo no me alimento, entonces no puedo hacer nada, ¿sí? Muy bien. Este caso que está acá, es el caso en el que la polarización es positiva y esta es la negativa. Yo me alimenté, pero a mí no me han dicho qué hacer. Me han dicho qué hacer es esto: póngase a hacer ejercicio, entra una señal chiquita. Y yo entonces lo que voy a hacer es hacerla al máximo, voy a desgastarme al máximo para poder lograr hacer el ejercicio. Entonces, esta señal que está acá es lo que yo hice a mi salida, o sea, el resultado que yo obtuve de mi ejercicio. eh, si yo me alimenté pero no hice nada, entonces me sostengo con la polarización. Pero entonces acá, el ejercicio que hice lo aumenté al máximo y fue lo que logré, ¿sí? Esto fue lo que logré, mis logros. Obtuve una señal amplificada, más grande que esta. Se dice que por datasheet puede ser hasta 300.000 veces, ya es algo grande, la ganancia es muy alta. Y si este señor, por ejemplo, es chiquito, por ejemplo, de los milivoltios, hablando de un sensor, y, y lo amplifiqué, por ejemplo, 1000 veces, entonces obtendría una señal de la misma forma, pero de 1 voltio. Si estamos hablando de que esta es de 1 milivoltio, entonces esta sería de 1 voltio si la amplifiqué 1000 veces. Si yo vuelvo a amplificar o modifico los parámetros de este mismo amplificador, voy a obtener posiblemente una señal más grande. Por ejemplo, si la amplifico 5000, ya tendría acá 5 voltios entre pico y pico. Ya con eso entonces estaría haciendo, por ejemplo, un control. Si eso fuera un sensor de temperatura, entonces, o una termocupla así, una RTD, eh, yo entonces podría estar entonces acá controlando mi control de temperatura. Listo. Entonces ya sabemos. Y cuando esta polarización, que es positiva y negativa, o mejor, cuando esta señal es mucho más grande que esa polarización, o más grande que esa polarización, entonces pasa algo que se conoce como saturación, ¿sí? Que es cuando se cortan estos picos de acá, y hablamos ahorita en un video previo que si es una señal de sonido, por ejemplo, una señal que se obtuvo de un ecualizador o de un amplificador básico de audio, cuando la señal a la salida que va al bafle se corta, entonces yo dije hola y salió distorsionada, ni siquiera posiblemente pronuncie las primeras, sino que va a salir muy distorsionada. Aunque la amplifique, va a salir muy distorsionada. Aunque sale fuerte, no, se modifica la amplificación. Listo. Entonces, terminales del elemento. Hablamos ahorita de algo. Él tiene varios encapsulados. Como el elemento único, entonces, en este caso hablamos de un 121, un OPA 121, que solamente tiene 8 pines. Entonces, sería el BCC,
menos BCC, o sea, una polarización dual, que ya la vamos a ver cómo funciona, un terminal inversor, un terminal no inversor, que es donde, que para mí este sería la B sub I, ¿sí? B sub I, y para, y para la salida sería el pin 6, que sería B sub O. Listo. Bueno, entonces vamos a, aclaro esto porque resulta que el que tiene 8 pines, que es este 121, pues entonces solamente tiene un integrado, solamente un amplificador internamente. Pero los elementos que están, que son como estos, a ver, un poquito más arriba, los elementos que son como estos que están acá de 14 pines, tiene 4 de estos internamente, con una única polarización. Cuando yo polarizo todo, entonces ya hago que esos 4 individuos puedan funcionar, puedan hacer su ejercicio por aparte, ¿sí? Por aparte. Eh, listo. ¿Qué otras características tiene? Pues el ancho de banda, que también es grande, que corresponde a las frecuencias con las cuales van a entrar esas señales y van a salir. La impedancia de entrada, que debe ser muy alta, y la impedancia de salida, que debe ser muy pequeña. Bien, voy a colocar acá un clear, espero que eso se haya entendido. Y algunas aplicaciones, pues ya después las veremos una a una. Ya hablamos de la amplificación de sonido, filtros, operaciones matemáticas, temporizadores, sensores, instrumentar señales físicas, ¿sí? Y adecuar conversores análogos digitales. Por acá vemos unos ejemplos de cómo se verían físicamente. Estos son como para Arduino. Esto es por un modulito de audio y esto es un filtro, quizás un Silent Key. También pueden buscar esa topología después. Listo, vamos a arrancar. Había un taller previo y el primer punto postulaba de que consultar cómo se podía medir si un amplificador operacional está bueno. Antes que nada, recuerden, voy a enfocarme en la figurita de arriba. Acá hay un más BCC y un menos BCC. Y al parecer ya la configuración es que tengo un criterio, un concepto de estabilidad aquí, ¿sí? Al colocar esta salida a un terminal de entrada, que en este caso es la inversora, él toma muestras constantemente, periódicamente, de esta señal que está a la salida con respecto a la entrada. Y dice, ve, mira que acá sí hay hay algo a la salida que básicamente puedo meter a la entrada. Y si lo sostengo aquí, entonces la señal que entre por el terminal positivo se va a estabilizar, se va a estabilizar a la salida. Es decir, no va a salir descontrolada, va a salir igualita. Y en este caso, igualita, realmente es igualita. Va a salir, la que vaya a entrar acá tiene que salir, ¿sí? Sin ningún decremento de la señal, o sea, sin ninguna atenuación, sin ninguna amplificación. Cuando viene acá, va a salir acá, lo mismo. Y esto entonces, aquí hablamos de que la ganancia es igual a 1. Cuando decimos de que B sub O, o sea, la salida, es igual a la entrada, entonces desde la relación de la del amplificador, ¿sí? El modelado matemático, entonces hablamos de que esa relación sería, la ganancia sería 1. Por tal razón, la entrada sería igual que la salida. Yo no quiero dejar pasar eso en estos momentos, entonces voy a copiarlo acá de una vez. La fórmula que modela, el amplificador sería así, sería la salida, que se llama B sub O, ¿sí? La salida B sub O es igual a la relación, no, igual a un B sub I por, perdón, esta es la ganancia, que multiplica lo que haya en el terminal, la diferencia que haya entre la entrada no inversora, B más, menos el pin B menos, ¿sí? Listo, esta sería la relación, la diferencia que haya entre el pin no inversor, que sería este, y el inversor. Al hacer una diferencia entre ellos dos, entonces va a pasar algo, o se satura o no se satura. Si ya está con el lazo de realimentación negativo, no se satura. Si están sin el lazo de realimentación, se satura. Ya hablamos de un comparador. Entonces miren lo que pasa. Este
esta relación que hay acá se llama B sub I, B sub I. Si yo coloco este B sub I y lo bajo acá a dividir, me queda B sub O sobre B sub I igual a la ganancia. Si B sub O es igual a 1 y B sub I es igual a 1, entonces, perdón, si B sub O es igual a B sub I, entonces ¿qué va a pasar? La ganancia es igual a 1. Lo que acaba de decir matemáticamente es esto. Voy a volverlo voy a copiar también acá en este pedacito para que no quede en el aire. Este B más, voy a copiarlo acá mejor, B más, B más, menos, B menos, o sea, esa diferencia, si decimos que es igual a B sub I, es igual a B sub I, o sea, como quien dice el voltaje de entrada, a mí no me importa sino el voltaje de entrada. Entonces, ¿qué podemos decir? Que acá A multiplica B sub I, ¿cierto? Entonces, miren, ya para terminar, para no enfocarme tanto en esto, B sub O, B sub O, miren lo que queda, B sub O dividido. B sub I al coger este B más menos B menos que dijimos que es BI, queda multiplicando hasta A que se llama la ganancia. Entonces, la relación que hay entre B sub O y B sub I es igual a algo que denominamos ganancia. ¿Ganancia de qué? De tensión. ¿Listo? Esta es la ganancia de tensión. Voy a subrayarlo acá en un cuadrito. Voy a subrayarlo acá en un cuadrito. Esa es la ganancia de tensión. ¿Listo? Todo eso que yo acabé de hacer ahí, lo que acabé de hacer, representa a este, a este seguidor de tensión. ¿Listo? Entonces la configuración se llama seguidor de tensión. También con esta misma formulita, esta misma de acá, esta, podemos mirar qué pasa si yo este lazo de realimentación no lo tengo. Si este lazo de realimentación no lo tengo, entonces hacia dónde se va el criterio de saturación. Muy bien. Vamos a arrancar entonces a hacer esta partecita, pero primero les voy a mostrar la fuente dual, la fuente cómo se vuelve dual esta. Fue una aplicación que ya teníamos. Va a quedar en video, entonces voy a hacer el clear de la pantalla y ya después ustedes lo repasan bien. Este sería entonces la dualidad de la fuente. Pero resulta que no se puede hacer así solamente. La fuente hasta donde la teníamos configurada iba hasta 20 voltios y bajaba hasta 1.25. Creo que ya la mayoría la tuvieron que haber hecho. Por acá le metíamos 24 voltios o 20 voltios y por acá salían 20 voltios y bajaba por medio de un potenciómetro, entonces hacia el regulador, ¿cierto? Bajaba, configuraba el regulador para que me botara a la salida, me entregara a la salida 20 voltios máximo. Entonces, en la realidad, recuerden de que ese transformador que estoy simulando con alternador va a subir hasta 24, hasta 28 voltios, ¿sí? Y con esos 28 voltios, entonces paso a rectificación, la filtro, el filtrado sube aún más, hace un offset de la señal hasta 40 voltios, y acá lo recepta el regulador y con esa regulación, entonces él solamente permite hasta 28, 30 voltios, realmente en la realidad es lo único que hemos logrado obtener por medio de este potenciómetro, entonces se empieza a variar la señal. Entonces vamos a mirar, ups, espérame un momento, tengo un valor por acá que no es, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, tengo este valor que no es. Mm, listo, ahorita sí. Ya les voy a explicar entonces qué pasó ahí, que no me dejó simular. Listo. Primero fijémonos en esta parte de acá. Esta es la volví dual. ¿Qué significa dual? Ya con este voltaje que era positivo y negativo, que este era más VCC y este era GND, este punto, coloqué dos condensadores en serie. ¿Qué pasa con eso? Dejo algo que se conoce como un tap, ¿sí? Un centro, un céntrico, un centro como referencia. Esa referencia entonces para mí va a ser la parte negativa. Y con la otra mido. Hacia este negativo mido un positivo y hacia el positivo mido otro positivo. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo tengo acá 20 voltios, él la convierte en menos VCC y más VCC. ¿Y qué hay para mí con respecto a eso? Pues que esa margen que coloqué, esa margen que al principio expliqué para meter la señal, entre más grande esté, mejor. Pero el amplificador operacional solamente deja hasta más 15 y menos 15 si estamos hablando de la dualidad, ¿cierto? Él puede subir como hasta más 25 en la parte positiva y como hasta menos 18 creo que es. Entonces, lo máximo que uno le puedo meter en esa configuración de datasheet. Listo, miren que por acá yo variaba la fuente y podía obtener un valor a la salida diferente eh, a los 10 voltios, ¿cierto? A los 20 voltios. El voltaje que yo quisiera antes que más 12. ¿Sí? Entonces yo me iba hasta más 12 por acá. Entonces acá repartía 6 y menos 6. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hay de diferente en esta fuente? Que coloqué dos condensadores acá a la salida en serie de 2000 microfaradios para que me hiciera las veces de fuente dual. Hay un problema con esto, y es que se recomienda tener transistores para que hagan el disparo de estas señales en DC, porque si no, entonces empieza a crear un problema, y ese es el problema que yo tengo con la simulación, es que al parecer se confunden esas señales o algo pasa, eh, que cuando se decrementa, se va a ir a la saturación negativa, entonces el simulador me dice que no, que está mal, que mucho cuidado, que hay un problema con respecto a los condensadores. Entonces hay que hacer el disparo por medio de transistores. Les recomiendo que busquen la fuente dual, se vayan al internet a navegar y, y se busquen la fuente dual, listo, que la busquen bien. Tienen unos transistores, generalmente son unos TIP, creo que son 35 y 32, si no estoy mal. Bueno, listo. Entonces, para esta primera parte, listo. Por acá tenemos algo, miren que tenemos la misma formulita. Tendríamos un seguidor de tensión versus un comparador. Comparador ya lo tengo listo acá. Solamente les voy a mostrar el comparadorcito así, miren. Y yo le monto acá un voltaje de polarización, que en este caso sería más y menos, o sea, más VCC y menos VCC, mírenlo acá, más VCC y menos VCC. Y por acá meto dos señales también en DC. Una es más grande que la otra. Entonces, ¿cuál es más grande que la otra? Supuestamente es esta señal en el positivo tiene 5, perdón, y en menos veces, y en menos la inversora tiene 2. O sea, 5 es mayor que 2. Miren lo que está pasando acá. Voy a aproximarlo un poquito más. Esta señal de aquí, este es el modo comparador, no olviden, este es el modo comparador. Esta señal de aquí está diciendo, usted tiene 5 voltios acá, 5 menos 2, eso da 3. Entonces dice 3 multiplicado por algo, acá no es BSUI, sino ganancia, perdón, acá es ganancia. 3 multiplicado por la ganancia, que es muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar si la señal es muy grande? Ya lo hablamos, se va hacia una polarización. ¡Pah! Se va hacia la positiva. Entonces, eso se denomina saturación. Cuando satura por multiplicar por esa ganancia que es muy grande, por datachi es muy grande, entonces, ¿qué pasa? Cualquier cosita, cualquier alteración acá va a saturar hacia el número como haya quedado. Es decir, hacia el que haya ganado, hacia el que haya sido más grande. Al final de cuentas, este señor queda como el juez, el que dice, yo voy a ir hacia donde usted me diga. Si usted me dice que la entrada, por acá hay una entrada que es mayor, entonces yo me voy a ir hacia el positivo, hacia la polarización positiva, ¿sí? Y si usted me dice que esta negativa es mayor, me voy a ir hacia la polarización negativa. Entonces vamos a hacer el otro ejemplo, que sería este. Si yo le coloco por acá, no un 2, miren que la polarización tiene más 10 y menos 10. Este tiene 5 voltios. Voy a decirle que ese ya no tiene 5 voltios, sino que tiene 1, ¿sí? Un voltio. Y por acá, entonces, este tiene 2. También lo puedo dejar así. Sí, lo voy a colocar 3. Voy a colocar 3 para garantizar. Y miren lo que pasa en la simulación. ¿Sí? Ups, esperen, un momento. Este sigue siendo 1. Este tiene 2. Y este le voy a colocar que tiene 5. Ahí me mostró menos 7. Hay un problema con lo que les decía de la polarización, pero por lo de los condensadores que les faltan los tips. Pero sí me está alcanzando a mostrar que tenía como menos 7. Voy a colocar un valor un poquito más alto acá, por lo menos unos 6. A ver, ¿dónde tengo la fuente?
¿sí? La tengo en 10 y menos 10. Y a este le voy a colocar, le voy a dejar los 6 y a este le voy a dejar los 5. Voy a dejar una diferencia menor. Muy bien. Vamos a simular. Y ahí me muestra, ahí sí me lo mostró, me muestra menos 8. ¿Sí? Entonces está saturando hacia donde, recuerden, este tiene 6 y este tiene 5. Entonces, ¿qué está pasando? Este señor me está diciendo menos 6 más 5, entonces sería menos 1. Ah, pues pucha, está multiplicando por una ganancia muy grande. Entonces me quedo con el signo de este y saturo hacia la polarización negativa. Mírenlo ahí. ¿Sí? ¿Por qué sale menos 8 y más 8? Él siempre da un margen de error, o sea, siempre da una margencita con el cual se queda. Esto por dentro no deja de ser una fuente de corriente, dependiente de corriente, con un arreglo de resistencias acá a la entrada, ¿sí? Entonces, y a la salida, ¿no? Entonces se queda con un poquito del voltaje. Se queda con un poquito, ¿cuánto es? En este caso, como 1 punto algo. 1 punto algo arriba y 1 punto algo abajo. Listo, muchachos. Entonces, ese sería el comparador. Listo. Ese sería el comparador. Si yo vuelvo y le coloco una señal grande, sigue siendo grande. Esta es 6 en el negativo y esta es 5 en el positivo. Entonces le voy a colocar 7 acá en el positivo. Y la polarización ya es positiva. ¿Sí? Si ya lograron ver, entonces repiten el video después. Miren, satura hacia positivo, etc. Ahora, ¿qué podemos hacer con el comparador? Hay un ejemplo por acá, un ejemplo. Y me dice, bueno, después de que usted haga el seguidor, compara el seguidor y usted va a hacer también el comparador. El comparador, pues entonces se pueden hacer sensores o se pueden hacer señales comparativas, las cuales usted dice cuándo es mayor y cuándo es menor, como por ejemplo con un termistor. No deja de ser un control de temperatura, ¿sí? Un control de temperatura con un switch que va a activar, ¿sí? El termistor es básicamente eso, un control de temperatura con su sensor y cuando ya detecta la temperatura, entonces viene y lo monta acá en el positivo. Si ese positivo es mayor, entonces viene y alumbra este LED. Si ese positivo es menor que la referencia que está entre estas dos resistencias, entonces me va a alumbrar este. ¿Qué pueden ser estos dos LEDs? Este puede decir, el proceso está funcionando normal. Y este puede decir, pilas que ya se está calentando, lo que usted vaya a colocar a controlar. Si ya se está calentando, entonces vaya y disminuya o desactiva la fuente que se está calentando, por ejemplo, una resistencia de potencia que esté calentando el horno, por decirlo así. Entonces vaya y desactive, con este pulso vaya y desactive eh, esa señal. ¿Listo? Esa señal de la resistencia. Y otra vez viene y se da el mismo proceso. Entonces, si desactivo esta, se empieza a enfriar y el termistor va a empezar a detectar que se está enfriando. Entonces, otra vez empieza a activar el calentador y empieza a calentarse. Y cuando ya llega a este punto, entonces dice, ah, listo, alumbro por acá. Entonces dice, listo, vuelvo y apago la resistencia para que vaya y disminuya y mantenga el producto, lo que sea que yo esté calentando, en un rango. ¿Listo? En un set point que llamamos. Bien, y este simplemente indica todo lo contrario. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar primero comparando el comparador, valga la redundancia, comparando el comparador con el seguidor de tensión. Entonces para eso yo voy a colocarle por acá un stop y voy a evitar que mi fuente dual me siga haciendo daños. ¿Cómo es eso? Entonces voy a colocar por acá un, una fuente externa, ¿sí? Voy a eliminar estos dos puntos de la fuente y voy a colocar por acá fuentes externas. Un momento por acá, yo coloquemos este un poquito más pequeño y las fuentes externas las voy a colocar de más 15 y menos 15, ¿listo? Más 15 y menos 15. Acá. Entonces este sería 15 y este otro que voy a sacar acá sería menos 15. Esto también lo deben hacer ustedes. Por favor, instalan bien el Proteus y lo hacen, ¿listo? Voy a colocar esta acá y coloquemos esta acá. Vamos a ver de que ya no hay ningún inconveniente. Bueno, con respecto a este P, entonces también lo voy a quitar y voy a colocar una tierra externa también. Una tierra externa. ¿Listo? Por acá. Tierra externa, esto ya lo deben saber hacer ustedes, sacar esos elementos. Y bueno, acá me dice que va a saturar hacia el positivo, ¿sí? Está
positivo, acá me está diciendo que este es mayor, 7, y este es 6. Entonces le voy a colocar a este, nuevamente le voy a colocar, como el de arriba es 7, entonces a este le voy a colocar un 8. Voy a colocar 8. Y vamos a ver de qué polariza hacia el menos. ¿Listo? Ah, es que ya este es 8 y este es 7, entonces a este le voy a colocar 9. 9, para que ya sea positivo. Mírenlo ahí, yo creo que ya quedó claro. Ya con este ejemplo ya quedó claro. Ahora, vamos a hacer entonces la parte del seguidor. Lo vamos a comparar. Vamos a colocar por acá vamos a sacar de los elementos. Este es un TL084. Míralo acá. ¿Sí? Ojalá se den cuenta de que dice Spice Model para que no vayan si les vaya a funcionar bien la simulación. Spice Model, el TL084. Y bueno, lo primero me dice, haga una realimentación, miren lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un seguidor de tensión. ¿Para qué? Para verificar de que el seguidor, el operacional, sí está bueno en la realidad. Esto se hace en la realidad. Entonces, me dice que tengo que hacer una realimentación negativa. Entonces, listo, hagamos la realimentación negativa. Acá. Una realimentación negativa. Bueno, no sé por qué la sacó así, pero... A ver, vamos a ver cómo lo puedo organizar un poquito. Ok, extendámoslo acá y extendámoslo acá. Bien, listo. Ahí tengo la realimentación negativa. Pero ojo con esto, miren, él me dice, como usted ya tenía un CTL084, se llamaba U2, ¿sí? Se llamaba U2. Usted sacó otro U2 y me dice U2B. Si yo saco otros tres, miren, solamente lo voy a hacer por esta vez. Yo saco este y saco este, miren lo que pasó. Él me dice U2C y U2D y voy a hacer otro. Y ya me dices U3A. ¿Qué quiere decir eso? Estos cuatro que está acá me conforman el encapsulado. Yo les dije, todos comparten una sola alimentación. Si yo saco otra alimentación aquí, para estos amplificadores operacionales me va a decir que está mal, porque usted ya lo alimentó una vez. Ya lo alimentó una vez, no tiene que volverlo a alimentar. ¿Listo? Entonces, y para este sería un segundo encapsulado, porque ese tiene 4. ¿Listo? Bueno, espero que lo hayan entendido, o sea que no tengo que volver a alimentar acá, ya quedó alimentado el integrado. Y ahora entonces simplemente le voy a meter una señalcita. Y la señal la va a sacar de una batería, para que ustedes vean que es casi que lo mismo que colocar estas dos señales acá. Para acá hay una batería, ¿dónde está una batería por acá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, mira acá. Listo, una batería. La voy a montar acá. Y la idea es que él me saque a la salida lo mismo que tenga a la entrada. Listo. Y acá coloco un GND. Listo, por acá. A esta señal de entrada le voy a colocar, obviamente, un voltaje menor, porque recuerden que la polarización es entre más 15 y menos 15, y pues yo no quiero que se me sature. Entonces le voy a colocar un voltaje menor, le voy a colocar, por ejemplo, unos 8 voltios. Unos 8 voltios. Listo. Y la idea es que tengamos acá la salida los mismos 8 voltios. Yo para medirla, entonces puedo hacer esto, o colocar un pincito de voltaje, una medición de voltaje, o sacar otra fuente de estas. Les estoy mostrando todas las formas, miren. Estas entradas que están acá es lo mismo que montar esta batería con respecto a tierra. Y este medidor que está acá es exactamente lo mismo que colocar este pincito acá de voltaje. ¿Sí? Colocámoslo acá. Eh, por acá, por acá, por acá, por acá. Listo. Bien, bien, listo. Pues ella me dijo que es el U2B, sí, que es la salida del U2B. Muy bien, y que acá tiene 8 voltios. Vamos a verlo entonces. Espérenme. Bueno, me dice que hay cuánto, 7,99 voltios y entraron 8, ¿sí? Que básicamente es lo mismo, es casi que lo mismo. ¿Listo? Ahora lo voy a hacer ya no con esta pruebita, sino que lo voy a hacer con un voltímetro. Ponlo ahí. Voy a copiar el bloque y lo voy a montar acá, ¿sí? Al mismo tiempo, no hay ningún problema. Bien, ahí ya quedó pegado y vamos a verlo entonces. Si me dicen, ¿entraron cuántos? 8 voltios. ¿Y salieron cuántos? 8 voltios. ¿Listo? Es decir que sí me está funcionando el seguidor de tensión. Es decir que el integrado
está bueno. Con que prueben uno, ya saben que el integrado está bueno. Voy a hacer este último ensayo y ya con eso podemos terminar. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Miren la diferencia. Este que está acá tiene un lazo de realimentación, es decir, que se estabiliza la señal. La que entra por acá es la misma que sale, pero este se enloquece porque no hay realimentación. Él empieza a saturar, o sea, empieza a manejar lo que llamamos ganancia. A esto lo voy a corregir de una vez. Esta es A, ¿sí? Esta es A. Bien, voy a corregirla de una vez para que no haya ningún conflicto. Eh, la misma fórmula que ya tenía al principio. Cuando este señor no le hago realimentación, entonces satura hacia el mayor, queda loco, no me sirve para un control de sonido. Miren, este no me sirve para una amplificación de sonido, no amplifica nada, sino que amplifica tanto que satura, va hasta lo máximo, hasta positivo y negativo. Y este sí tengo un control de él, eh, la señal que entre por acá por el positivo tiene que ser la misma que hay en el negativo. ¿Para qué lo utilizan mucho? Para acoplar impedancias, es decir, para cuando se cae el voltaje, entonces colocan un señor de estos con una ganancia unitaria o colocan una ganancia mayor. Si acá el voltaje es un voltio, entonces a la salida voy a tener ¿cuánto? Un voltio, mírenlo ahí. ¿Y eso ahí qué quiso decir? Que esta señal es B sub I, entonces la pasé a dividir. ¿Cuánto es 1, que es un voltio a la salida, sobre 1? Pues la ganancia es unitaria, 1. 1 sobre 1 es 1. Y la otra que me decía, listo, la ganancia es 8. 8 sobre 8, 1, la ganancia es unitaria. Listo, siempre para seguir de tensión, la ganancia va a ser 1. 1, siempre. Listo. Y hay que tener cuidado que la señal de entrada no me vaya a superar los voltajes positivo y negativo. Bueno, entonces hablando de eso y para terminar, entonces voy a cambiar esta señal. Voy a cambiar esta señal. eh, ya no la voy a colocar con un voltímetro DC, sino que le voy a colocar un osciloscopio. ¿Para qué un osciloscopio? Voy a ver una señal que voy a meter ya no en DC, sino en AC. O sea que ese también en AC funciona, claro, total. Él funciona en AC y funciona en DC. De hecho, en las aplicaciones en AC son un poquito más, más comunes para este amplificador. Voy a meter acá una señal de entrada y acá una señal de salida. Es decir, ¿qué voy a comparar yo? Esta salida que está acá, que me decía que tenía 8 voltios o un voltio, la voy a comparar con una entrada, pero va a ser sinusoidal. Voy a colocar una señal sinusoidal aquí. Y a esta señalita le voy a meter un voltio de amplitud. Metámosle unos 3 voltios de amplitud. ¿Con qué frecuencia quiere que la ingrese? Entonces me dice que con 1 Hz. No, metámosla con una frecuencia como si fuera una señal de la cometida, con 60 Hz. Listo. Que es que le quiero meter una señal de 1 kHz. Él lo permite. 100 kHz lo permite. Por datasheet dice que es hasta 4 MHz. A partir de 4 MHz ya el integrado no lo reconoce. Entonces empieza a crear distorsión de la señal. No lo reconoce. Se satura por frecuencia, ¿cierto? Tiene otro nombre, pero no recuerdo en estos momentos. Eh, se estresa, perdón, se estresa, él se empieza a estresar, ¿sí? Entonces ya no reconoce la señal y ya empieza a distorsionar. Bueno, en frecuencia. Listo, entonces vamos a simularlo y vamos a ver qué me muestra. Miren las señales de una, lo que me mostró, de una, sin necesidad. La va a recoger, miren, la va a recoger en frecuencia. La va a recoger en frecuencia. Y esas señales son exactamente las mismas, ¿sí? Bien, entonces voy a medir acá y terminamos el video. Son exactamente las mismas. Bajemos esta por acá, este es el canal A, o sea, la entrada, ¿sí? Ahí ya garantizamos de que nuestro integrado está bueno. Dejémoslo acá y este es el canal B. No lo dejamos sobrepuesto, dejémoslo por acá. Un poquito más arriba, por acá. Y vamos a medir con los cursores las amplitudes. Este tiene 3 voltios y este tiene 3 voltios. ¿Cuánto es a lo mínimo? Menos 3 voltios.
y este tiene menos 3 voltios. Entonces ahí la ven, son exactamente las mismas señales. Ya si yo hago una especie como de inversión, ya sería otra cosa, ¿sí? Pero serían exactamente las mismas. ¿Listo? Entonces, ¿el seguidor para qué sirve? En conclusión, ¿para qué sirve el inversor? Perdón, el seguidor. Sirve para medir que el elemento esté bueno, que el integrado esté bueno y que me acople las impedancias para poder sostener ese voltaje y que no se me vaya a caer. Eh, Otra cosa, el comparador. ¿Para qué sirve el comparador? Para crear sensores o para crear señales que yo necesito controlar con un punto de referencia y otro punto que va a estar variando. Y al final, entonces yo voy a hacer encender o apagar algo acá a la salida, que sería exactamente este circuito que vamos a construir entonces en la próxima clase. ¿Listo? Ya construimos entonces este circuito en la próxima clase. Construimos el modo inversor y no inversor, que serían estos dos. ¿Sí? El modo inversor y el modo no inversor los analizamos en AC y en DC. Y con eso entonces terminaríamos la parte de amplificadores operacionales. Hay otras configuraciones, está el modo sumador, está el diferencial, el integral, ¿sí? Está, a ver cuál se me escapa. Bueno, derivador, sí, ya hablé. Bueno, de más que se me escapa por ahí uno. Sumador, restador. ¿Sí? Bueno, listo, muchachos. Entonces, con eso, entonces, quedamos iniciando bien esta parte de amplificadores operacionales, con solamente esta formulita general del amplificador operacional de la ganancia. Y para la próxima, entonces, ya hablamos de cómo se modifica esta formulita para el inversor, para el no inversor y, y empezamos a hacer las bases para construir un ecualizador de audio, un amplificador de audio, con amplificación y modulación de volumen. Listo, muchas gracias.